gusto que haya venido mi querido Rubén Aguilar. Rubén Aguilar, se lo conoce, lo va a ubicar perfectamente, ¿sí? ¿Se acuerda? Fue jefe de prensa del presidente Vicente Fox, director de comunicación social, antes se llamaban jefes de prensa, director general de comunicación social de la presidencia de la República, ¿sí? Y se hizo famoso hasta salía en la parodia, ¿sí? Eso, ¿sí? Por la parodia, eso fue. Sí. Lo que el presidente quiso decir, porque ya sabe que Fox andaba por un lado y su vocero pues en la realidad, ¿no? ¿Cómo está Rubén Aguilar? Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Está presentando este libro que hizo con Yolanda Meyenberg, La comunicación presidencial en México de 1988 a 2012, o sea, bajo los presidentes Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Los cuatro. ¿Y cómo operaste este libro? Pues mira, yo diría en un primer momento, Joaquín, que nadie debe saber tanto como tú de esto. Tú que has dado seguimiento diario a la coyuntura nacional a través de tu noticiero en que estamos hoy en radio y en la televisión, pues es difícil que alguien conozca tanto de eso. Tú que has entrevistado a los presidentes, que has tenido relación con los coordinadores de comunicación social. Surgió de una inquietud de Yolanda, que también trabajó conmigo en Los Pinos. Yolanda me coordinaba la oficina que me ayudaba a preparar la conferencia de prensa diaria. Y pues tuvimos, ¿por qué no hacemos un manual de cómo se organiza una oficina de comunicación? Después rechazamos esta idea y nos metimos a este texto que básicamente tiene tres partes. La primera parte, que son 3 capítulos, habla de qué es eso de la comunicación gubernamental, para qué sirve, cuál es el propósito, cómo se construye, y se hace un recuento de la historia de México a partir de la revolución hacia acá, de cómo eso evolucionó. La segunda parte consiste en 4 entrevistas con el mismo guión a 4 coordinadores de comunicación social, para el caso del presidente Salinas a José Carreño, para el caso del presidente Zedillo a Marco Provencio, para el caso del presidente Fox a mí misma y para el caso del presidente Calderón a Max Cortázar. No le pegues, porque se nos mete si le pegas a la mesa. Okay. Bueno, ¿y cuál es el eje? La diferencia es, bueno, es que un presidente es el que hace su oficina de prensa. Entonces, vamos, es lo que yo he dicho siempre. Son los presidentes deben ser sus propios jefes de prensa. A uno no les interesa como a Zedillo o como a Fox, pero a Salinas es como Peña Nieto. Totalmente de acuerdo. Pienso que hay 2 elementos que ubican y son fundamentales para entender qué ocurre con la oficina con la estrategia de comunicación y con la oficina responsable de la misma, que es pues el entorno social, la condición económica, política, social del país y la manera que el presidente entiende esa función y su concepción de los medios y la comunicación que hace el gobierno. Esos son para mí los 2 grandes elementos, y al final el coordinador de comunicación social no hace más que traducir, es un desdoblamiento del propio presidente, no actúa por iniciativa propia, sino entendiendo qué es lo que está prestando el presidente, y por eso al final de cuentas pienso se da esta relación tan cercana en el periodo entre el presidente y su coordinador de comunicación social. Sí, porque antes era una relación distante, te voy a decir yo. Por ejemplo, López Portillo tuvo 5 jefes de prensa. Pues yo fui el quinto, Joaquín. López Portillo. Yo sé, yo fui el quinto en el caso de Fox. Sí, claro, esa es lo que iba. Sí. Y luego Fox también tiene 5. Sí, 5. Y te voy a dar un dato. En la visita que hace el presidente López Portillo a Colombia, no va su jefe, su director de comunicación social, no va. Porque eran unas, como decías tú, una oficina de prensa, no fue. No, antes sí iba, pero no fue. Les llamaba José Luis Becerra. Pero yo no me acuerdo. Sí, él entró en lugar del Güero Landeros. ¿El Rodolfo Landeros? Sí, que fue gobernador después, ¿verdad? Así es. Pero lo que te quiero decir es que no fue. Y era una relación muy distante. Yo creo que, por ejemplo, de las cercanas, entre Salinas y Carreño. Fue muy cercana, sí. Y tú tienes mucho más idea.
yo pienso que fue extraordinariamente cercana, se fue haciendo, al principio venía como de fuera, él mismo dice en la entrevista que sospechaban de él porque no venía del PRI en directo, ¿verdad? No era un miembro del aparato, lo consideraban un intrometido porque él era periodista de origen y en ese sentido no... yo no conocía al presidente Fox, lo conocía allá adentro. A mí quien me invitó a estar fue Alfonso Durazo, que al final pues se va, traiciona al presidente. Que era el secretario particular. Que era el secretario particular y cuando se va también coordinador de comunicación social, estos 10 meses finales en ese lapso, pero se hizo una relación muy estrecha entre el presidente y yo, la cual le agradezco muchísimo, la seguimos teniendo. Marco Provencio no tenía una relación cercana con el presidente Cedillo, mucho con Gurría, había trabajado. Te voy a decir una cosa, nadie tenía una relación cercana con Ernesto Zedillo, presidente. Eso también es cierto, parece que él tenía una distancia, ¿verdad? Así es. Sí, y llegó Marco recomendado por Gurría, que estaba en la Secretaría de Hacienda, y él había sido su comunicador en Hacienda. Y sí había una relación muy cercana entre Max y el presidente, entre Max Cortázar desde antes, no solo en la campaña, sino de más jóvenes, como relación de amigos. Y fíjate, ahora que mencionas esto, Carrillo se convirtió en el más cercano a Carlos Salinas desde el asesinato de Colosio y a la salida el 23 de marzo de 94 y a la salida la semana siguiente de José Córdoba Montoya de la oficina de la presidencia. Ahí tomó un nuevo rol Pepe. Sí, había un jefe de la oficina que era Santiago Oñate. Sí, Santiago, ¿cómo no? Brevemente. Que después fue embajador nuestro en Londres. Sí, pero ahí es donde se funden Salinas y Carrillo. Pepe. Sí. Bueno, y a ellos ahí en el texto lo tratamos de analizar, tú de esos, más que testigo, y si alguien podría valorar y dar opinión de la cosa serías tú. Nosotros pensamos que el último presidente que realmente tenía el control del aparato y un peso muy grande sobre los medios es el gobierno del presidente Salinas. Es heredero todavía del viejo poder del PRI, que no va a ser ya lo mismo con el presidente Zedillo. Es la pérdida de la hegemonía priista en la Cámara de Diputados en 1997 y también empieza una nueva relación con los medios. Los medios reaccionan, se abren espacios, dan codazos de un lado, y el propio presidente Zedillo, yo pienso que tenía otra concepción de los viejos y tradicionales priistas y entendió que había que ser más abierto en este campo, y ahí comienza, me parece, el proceso. El presidente Zedillo detestaba a los priistas. Es muy probable, los priistas en general no lo quieren, nunca hablan bien del presidente Zedillo. Es mutuo, por eso le hicieron aquella asamblea de los candados. Sí. Bueno, y yo le tengo un enorme respeto al presidente Zedillo, porque lo que uno oye, que tú debes de estar muy enterado de eso, es como un grupo está convenciendo del viejo priismo a la Bastida de que no reconozca la victoria, no. Y que se adelanta después de Goldenberg, el presidente... Fíjate, salieron casi al mismo tiempo, yo estaba transmitiendo y tenía un monitor, eran por la noche obviamente, y tenían un monitor. Estaba el atril vacío del PRI, pero vacío, ya no ha habido nadie. Y el presidente estaba por entrar y de repente viene caminando la Bastida con su esposa, la doctora Uriarte, y en ese momento entra Zedillo. Tienen que tomar la decisión, pues, ¿quién va primero? Pues el anuncio del presidente. Grabamos mientras lo que decía la Bastida y luego ya lo pasamos. ¿Qué pasó después la Bastida? Porque era la noticia, era el reconocimiento, el primer candidato del PRI a la presidencia de la República que reconocía su derrota. Y también era el primer priista que reconocía que el PRI había terminado en Los Pinos, por lo menos en el 2000. Pues claramente, ¿no? Y es un hecho histórico, después de 80 años de un mismo partido, con 3 nombres distintos en la historia de ese periodo del país, pero 8 décadas de un mismo partido, probablemente es un ejercicio único en la historia. Oye, pero déjame preguntarte de ti.
Fox de repente daba la impresión de que se le iban las cabras al monte, ¿no? ¿Sí? A ver, yo te voy a decir desde mi punto de vista, y yo no soy juez y parte, y entonces soy muy mal... muy mal juez. Muy mal para juzgar. A ver, yo te diría que el presidente, él tenía su propia estrategia y su propia manera de organizar las cosas. Y él dividía como muy en bloque. Existe un círculo rojo que representa el 20%, que son los académicos, los empresarios, los comentaristas, los periodistas, los que tienen la posibilidad de decir una palabra, digamos así. Y existe un círculo verde, que es el otro 80% de la población. Y entonces, yo a mí, eso dicho a mí, a nivel personal, en un momento, después de una cena con intelectuales, me dijo: Rubén, nunca me va a perdonar ese círculo que yo haya sido director de la Coca-Cola. Para ellos siempre voy a ser director de la Coca-Cola. No tengo ninguna posibilidad de hacer una relación. Para ellos nunca seré una persona... No será de la estatura de su vida. Exactamente. De sus vidas. Entonces, yo me voy a concentrar y voy a radicalizar, y te lo aviso de antemano porque a ti te toca estar ahí enfrente. Voy a radicalizar mi relación con el círculo verde y voy a tomar el lenguaje. Bueno, entonces yo te diría que el presidente obviamente cometió muchos errores, muchos menos de lo que te imaginas en términos de su estructura comunicacional, y muchísimas de las cosas que hacía, las hacía intencionalmente. Voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, un día íbamos en la gira, habíamos estado en 8 eventos previos. Como es absurda las giras de los presidentes de México, de 8 o 10 eventos, deberían dedicarse a trabajar en Los Pinos y no estar en esta eventitis, que es una tradición desde muchas décadas atrás y que me parece absurda, pero bueno. Entonces, y que Peña recortado, ¿eh? Y que Peña recortado, sí, tiene mucho menos intervenciones y muchos menos discursos que los presidentes anteriores, ¿cómo no? Entonces me decía: mira, Rubén, hemos estado 8 eventos todo el día y no hemos dado una nota. Mañana no van a saber los medios que no hay nada. Y entonces pues yo me ponía medio a temblar, porque ya sé entonces que iba a dar nota en ese discurso que iba a decir en ese evento o en esa intervención. Desde ahí vienen cosas como la lavadora de 2 patas, desde ahí vienen esas cosas de los trabajos que no quieren hacer ni los negros de los Estados Unidos, y él sabía que al final los medios iban a tomar eso y que eso le iba a redimensionar. Y te he de decir que estas cosas que eran tan críticas en los medios, a los públicos que estaban allí presentes, le resultaba sumamente, digamos, divertido. Se lo festejaban. Y yo te he de decir también, porque eso lo medíamos con mucho rigor, cada vez que la prensa criticaba de manera violenta o con mucha fuerza al presidente por estos... O virulenta por estos errores, nosotros subíamos en la aceptación ciudadana. Yo a veces le decía al presidente en broma: presidente, diga algo, porque ha caído unos puntos. Nunca ha caído como ha caído el presidente Peña, ¿no? Que es el presidente con mayor valoración en la historia del país en términos de aceptación y de calificación. Que también es una cosa, ¿sí? Que luego esas como el capital político, porque un presidente con reconocimiento en las encuestas o no, pues sigue siendo presidente y sigue tomando las mismas decisiones. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Ve, por ejemplo, a la presidenta Bachelet o a la presidenta Rousseff. ¿Sí? Sí, con 9% Rousseff, y ahí sigue, claro, tienes toda la razón. Tiene otras implicaciones que facilita o no, digamos, la gobernanza. Al tener una buena imagen con la sociedad te fortalece para tu negación con el Congreso, etc. Por ejemplo, Putin tiene 81% de reconocimiento, sí. Bueno, pero Putin es un soviético. Y Evo también trae esas calificaciones. ¿Sí? Evo Morales trae como 80 también, ¿no? Sí. Que le pasa lo mismo a Correa, a algunos presidentes. Pero coincido contigo, simplemente hago esa... No es la calificación la que constituye la acción de poder. Te ayuda, sí, una buena imagen, y te desayuda no tener una buena imagen. Sí. Bueno, pues esto se llama la comunicación presidencial, que de ruidos, ¿no? Bueno, es día de vacación, ¿no? No, para nosotros es día normal de trabajo. ¿Sí? Pero para la gente haya ruidos. Sí. La comunicación presidencial en México
1988-2012, de Rubén Aguilar y Yolanda Meyenberg. Y tú sí fuiste muy cercano a Fox. Yo te diría que nos hicimos muy cercanos. De esta manera te voy a decir, sí, y se lo agradezco muchísimo al presidente, a partir de 3 elementos, digamos. Uno, que fue el que me dejó hacer absolutamente las cosas a mí. O sea, jamás le tuve que consultar, presidente, qué digo, presidente, cómo orquesto esto, como él se confiaba, él tenía esa visión de empresarial que delega a la autoridad como un director de una empresa y tú te haces responsable y si lo hiciste mal, pues te correrá. Entonces yo te diría, jamás me dijo que dijera. Yo dije las cosas como yo pensaba. O sea, pensaba. cuando tú decías lo que el presidente quiso decir, ¿era por ti? Era absolutamente por mí, sabiendo que yo nunca dijo esa frase que me hubiera encantado decirla, como es la espléndida, honor a quien honor merece, pues es la frase de Araujo, guionista de Televisa, del programa del Privilegio de Mandar, que inventó esa frase con el Tata. Desde luego que nunca la dije, pero la gente piensa que la dije, así se construyen las cosas. Ya te quedaste con eso. Ya me quedé con esa, desde luego, y además me ayudaba muchísimo en mi tarea, y entonces pues ya no me la quité, pero yo nunca la dije, la decía el Tata en el programa. Eso por un lado, y dos, se dio una relación muy particular. Yo pienso, es muy largo esto platicarte, pero en algún momento yo pienso que él vio en mí a sus antiguos profesores jesuitas. Sí, porque tú fuiste jesuita. 14 años de mi vida, ¿no? Terminé la teología, me pude haber ordenado sacerdote, no me ordené, de ahí me fui para la guerrilla. Estuve en la guerrilla en Centroamérica. Pero yo pienso que se dio una relación de mucha confianza en razón de eso, ¿no? O sea, como los curas que había tenido en la escuela, que había tenido en Libero, que eran de esos, decir, pues este tipo es como de fiar, me voy a confiar, y se hizo una relación muy cercana. Oye, ¿cómo intervenía Marta? Bueno, intensamente. Sí. Yo he de decir, y sé que es muy difícil para la opinión pública aceptar esto que voy a decir, Marta no intervenía absolutamente en nada, no pasaba en nada, nunca estuvo en una reunión de gabinete. Yo te diría que Marta no tenía ninguna influencia política, se construyó una imagen de eso y me parece que Marta se equivocó en haber dejado crecer esa imagen. De que intervenía y le hizo mucho daño a ella y le hizo, yo pienso, daño al gobierno, pero intervenir en el gobierno, intervenir en decisiones, una gente tan discreta como Margarita Zavala, que ella sí fue una política igual que su marido, diputados, etcétera, como ahora quiere ser presidente de la República, ella sí intervino mucho, hubo decisiones que cambió el presidente Calderón en relación a la intervención de Margarita, pero era una persona de enorme discreción. Nunca apareció. Bueno, yo me acuerdo aquel día que sale Marta Sagún con su vestido rojo de Chanel a anunciar, después de que aquí, en esta mesa, me confesó que sí tenía aspiraciones presidenciales, aquí en una entrevista, salió a anunciar que renunciaba a la carrera presidencial, a su legítimo derecho. Bueno, te he de contar que a mí me toca participar como de la elaboración de ese texto, porque ya la presión era brutal contra el propio presidente y contra ella, y luego en medio los hijos, y hubo una decisión en Los Pinos de parte del presidente de que ella debería de hacer un deslinde de manera tajante, cortante. La primera versión del texto yo pensaba que no era suficientemente fuerte, le comento al presidente y el presidente me pide que vaya con Marta y terminemos de elaborar el texto para que no hubiera ninguna duda, y Marta perfectamente lo aceptó y se construyó un texto mucho más fuerte para decir que no tenía ningún tipo de aspiración. En fin, bueno, pues son muchas historias. Así es, muchas. Esta es la comunicación presidencial en México de Rubén Aguilar y Yolanda Meyenberg. Rubén, muchas gracias. A ti muchísimas, te agradezco muchísimo esta oportunidad. Está editado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. De la UNAM, sí. Muy bien. Muchas gracias. A ti, buenas tardes. Mil gracias. Y lo que Rubén quiso decir es que tenemos que ir a unos anuncios.